Bueno, me presento, yo soy Jeremías Herrero de la Comisión 5 y este es mi trabajo de recuperación de contenidos. En este trabajo yo voy a hablar de la gluconeogénesis, que es la vía metabólica anabólica en la que se sintetizan moléculas de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. El objetivo de esta vía es sintetizar glucosa cuando no hay suficiente cantidad en sangre. Los precursores que se utilizan son compuestos no glucosídicos de 3, 4 o 5 carbonos. Por ejemplo, de 3 carbonos el lactato, glicerol, alanina y propionato. De 4 carbonos, aminoácidos como el aspartato. De 5 carbonos, aminoácidos como el glutamato y glutamina. La importancia biológica de esta vía es que en mamíferos algunos tejidos y órganos dependen exclusivamente de glucosa. Entonces, cuando las células de ese organismo necesitan glucosa y no hay suficiente cantidad en sangre, o sea, la glucemia se encuentra en un valor mínimo, ya sea por ejercicio intenso o por ayuno prolongado, las células alfa de los islotes de Langerhans en el páncreas liberan glucagón. Esta señal química inicia una cascada de señalización que activa la vía gluconeogénica. En esta vía se necesita, como ya ven ahí en la ecuación global, una gran cantidad de energía para llevar a cabo este proceso. Esa energía no es solo contenida en nucleótidos trifosfato, sino que también energía aportada por los equivalentes de reducción, que en este caso son los NAR reducidos, la coenzima NAR reducida. ¿Dónde se produce esta vía? Esta vía se produce principalmente y como órgano más importante en el hígado, que este además controla la concentración de glucosa sanguínea. También esta vía puede llevarse a cabo en intestino y riñón. Los órganos dependientes de glucosa son cerebro, eritrocito, tejido embrionario, espermatozoide, glándula mamaria en lactación, médula renal. En ayuno se consumen las reservas de glucógeno hepático y en ejercicio intenso en condiciones anaeróbicas se utiliza el glucógeno muscular con producción de lactato. La síntesis de glucosa permite la eliminación del lactato del músculo y de los eritrocitos y del glicerol de los triacilglicéridos. En rumiante, la gluconeogénesis se produce fundamentalmente a partir del propionato ruminal. La gluconeogénesis es la vía metabólica que está localizada principalmente en el citoplasma, aunque las primeras reacciones son mitocondriales. Y aunque muchas de las enzimas que catalizan las reacciones son similares a la de la glucólisis, no significa que la gluconeogénesis es la reversión de la glucólisis. La gluconeogénesis debe sortear 3 pasos clave irreversibles de la glucólisis para considerarla una reversión, y fundamentalmente está dada en aquellas reacciones S-ergónicas con delta G negativo. Las enzimas específicas de esta vía metabólica son la piruvato carboxilasa, que es mitocondrial, la fosfonol-piruvato carboxiquinasa, que es mitocondrial o citoplasmática según la especie, la fructosa 1,6-bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Estas dos son hidrolasas citosólicas. En condiciones de ayuno o ejercicio intenso llegan a la célula hepática precursores que pueden transformarse en piruvato, por ejemplo el lactato y la alanina. Se necesitan dos moléculas de piruvato para comenzar la vía gluconeogénica. En la primera reacción tenemos la reacción mitocondrial, que es la carboxilación del piruvato a oxalacetato. Como el oxalacetato no atraviesa la membrana mitocondrial, sí que la atraviesa el malato. Por ello el oxalacetato se reduce a malato y después se reoxida una vez fuera de la mitocondria. El piruvato se carboxila
y pasa a oxalacetato, reacción catalizada por la primera enzima clave de la vía metabólica llamada piruvato carboxilasa, que utiliza como cofactor a la biotina y como fuente de energía al ATP. En la segunda reacción, el oxalacetato se transforma en fosfoenolpiruvato por la segunda enzima clave de la gluconeogénesis, que es la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, que descarboxila el oxalacetato y utiliza GTP como fuente de energía. De piruvato a fosfoenolpiruvato se necesitan 2 moléculas de nucleótidos trifosfato por piruvato, por lo tanto se utilizan 2 ATP y 2 GTP. A partir del fosfoenolpiruvato es posible revertir las reacciones catalizadas por las mismas enzimas que actúan en la glucólisis hasta llegar a fructosa 1,6-bifosfato. Antes ocurre una fosforilación del 3-fosfoglicerato para dar 1,3-bifosfoglicerato con gasto de 1 ATP por cada triosa. El 1,3-bifosfoglicerato se reduce con NAD reducido a fosfogliceraldehído. Este se isomeriza a fosfodihidroxicetona, luego se condensan las dos triosas generando fructosa 1,6-bifosfato. La tercera reacción propia de la gluconeogénesis es la de la fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, catalizada por la fructosa 1,6-bifosfatasa, que hidroliza el enlace fosfato éster en posición 1, generando y quedando así fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa 6-fosfato y luego llegamos a la cuarta reacción enzimática diferente catalizada por la glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima es propia de los tejidos que pueden liberar glucosa sangre, en el hepatocito a través de los GLUT2 presentes en la membrana plasmática. Acá podemos ver las reacciones, en la cual la fructosa 1,6-bifosfato pasa a fructosa 6-fosfato catalizada por la fructosa 1,6-bifosfatasa, y la fructosa 6-fosfato pasa a glucosa por la glucosa 6-fosfatasa. El ingreso de los precursores gluconeogénicos. En condiciones de ayuno, el ingreso a la mitocondria de ácidos grasos se transforma en acetil-CoA por degradación oxidativa. En este momento metabólico, el acetil-CoA aumenta en la matriz mitocondrial, lo que lleva a una regulación alostérica, que produce inhibición del complejo piruvato deshidrogenasa en forma indirecta y una modulación alostérica positiva sobre la enzima piruvato carboxilasa, que carboxila el piruvato mitocondrial y lo transforma en oxalacetato. El oxalacetato, en presencias de altas concentraciones de NAD reducido, obtenidos también por la oxidación de los ácidos grasos, se transforma en malato. La reacción catalizada por la malato deshidrogenasa es una reacción endergónica cuyo delta G es positivo, de alto valor. Al aumentar los productos de esta reacción, NAD reducido y oxalacetato, el sentido de esta reacción es hacia la formación de malato, que puede salir por un transportador ubicado en la membrana mitocondrial interna, y fuera de la mitocondria vuelve a oxidarse por una malato deshidrogenasa citosólica, a oxalacetato citosólico. El oxalacetato, por medio de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, produce fosfoenolpiruvato o se transforma en fosfoenolpiruvato, que este continúa la vía gluconeogénica hasta obtener glucosa, que va a ser liberada a sangre por los GLUT2 de la membrana del hepatocito. Era lo que estaba en la diapo anterior. El lactato.
El lactato proviene de la fermentación láctica que se desarrolla en el eritrocito y en el músculo esquelético en condiciones anaeróbicas. Pasa a sangre y de allí puede llegar a la célula hepática, oxidarse y transformarse en piruvato y NAD reducido. El piruvato ingresa a la mitocondria y carboxilándose forma parte de la gluconeogénesis. La alanina, aminoácido que proviene de la degradación proteica que ocurre en la célula muscular cuando luego de un ejercicio intenso difunde por sangre y en célula hepática se convierte en piruvato. El piruvato pasa a la mitocondria, se carboxila y sigue la vía gluconeogénica. El glutamato, alfa aminoácido que puede transformarse en alfa-cetoglutarato, que ingresa al ciclo de Krebs a metabolizarse y convertirse en un precursor gluconeogénico cuando el organismo está en ayuno. Aspartato, aminoácido que puede transformarse en oxalacetato, precursor gluconeogénico. El glicerol proviene de la degradación hidrolítica de los triacilglicéridos, ingresa a la célula hepática, se activa y se oxida a fosfodihidroxicetona. El propionato es uno de los ácidos grasos volátiles producidos de la fermentación ruminal, principal precursor gluconeogénico en poligástricos por medio de la vía del propionato. Se transforma en succinil-CoA, intermediario del ciclo de Krebs. Se metaboliza y pasa a la gluconeogénesis. En monogástricos, el propionil-CoA proviene principalmente de la oxidación de los ácidos grasos de cadena impar. La incorporación del glicerol a la gluconeogénesis. El glicerol proveniente de la degradación de los triacilglicéridos, como ya habíamos dicho antes, por medio de lipasas ingresa a la gluconeogénesis transformándose previamente a fosfodihidroxicetona. El glicerol ingresa al hepatocito, se activa por una reacción de fosforilación simple dependiente de ATP catalizada por la enzima glicerol quinasa hepática y se transforma en glicerol 3-fosfato. Este se oxida por medio de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica, transformándose en una de las triosas fosfato. La fosfodihidroxicetona se isomeriza a fosfogliceraldehído. Posteriormente, las dos triosas fosfatos se condensan por medio de la aldolasa, convirtiéndose en fructosa 1,6-bifosfato y continuar la vía gluconeogénica. Ahí estaba la diapo de glicerol. Bueno, vamos acá. Bueno, como explicaba, el glicerol proveniente de la degradación de los triacilglicéridos por medio de la lipasa ingresa a la gluconeogénesis transformándose previamente a fosfodihidroxicetona. El glicerol ingresa al hepatocito, se activa por una reacción de fosforilación simple, acá, dependiente de ATP catalizada por la enzima glicerol quinasa hepática, y se transforma en glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato se oxida por medio de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica, transformándose en una de las triosas fosfato, la fosfodihidroxicetona. Se isomeriza a fosfogliceraldehído, posteriormente las dos triosas fosfato se condensan por medio de la aldolasa, convirtiéndose en fructosa 1,6-bifosfato y continúan la vía gluconeogénica. El ciclo de Cori. Este ciclo es el ciclo metabólico que consiste en la circulación cíclica de glucosa y lactato entre el músculo y el hígado. Células musculares obtienen glucosa de los depósitos de glucógeno muscular y a través de la glucosa en sangre procedente del hígado. Durante el trabajo muscular, en presencia de una gran actividad glucogenolítica y glucolítica en condiciones anaeróbicas, se producen grandes cantidades de lactato, que difunde sangre para ser llevado al hígado. La degradación de glucógeno permite a la célula muscular obtener energía en condiciones anaeróbicas. Cuando el AMP en las células musculares cuando el aumento de AMP en las células musculares indica necesidad de energía.
El lactato en el hígado es convertido nuevamente en glucosa por medio de la gluconeogénesis, retornando a la circulación y así al músculo. Esta es una integración entre la glucólisis y la gluconeogénesis de diferentes tejidos del cuerpo. Aporte de energía de la glucosa en condiciones anaeróbicas como las que ocurren cuando el músculo realiza ejercicio intenso o no está entrenado para recibir suficiente aporte de oxígeno. Esta situación, los NAD reducidos de la glucólisis son aceptados por el piruvato, que se reduce al lactato y oxida las coenzimas reducidas. También en los eritrocitos que carecen de mitocondria, este ciclo es esencial para convertir el lactato en precursores gluconeogénicos. Luego de difundir al hígado, la equivalente de reducción proveniente de la fermentación láctica de la glucosa son transferidos del lactato al NAD oxidado en citoplasma del hepatocito por medio de la enzima láctico deshidrogenasa hepática. Esta se oxida a piruvato y a partir de este precursor ingresa a la vía gluconeogénica. Luego tenemos el ciclo glucosa-alanina. Este ciclo es similar al ciclo de Cori, donde se conectan músculo e hígado para mantener la homeostasis de la glucosa a expensas de la transformación de alanina proveniente de la célula muscular en glucosa por gluconeogénesis. En la célula muscular, la glucosa proveniente de la degradación de glucógeno o de la exportada por el hígado se degrada en la célula muscular, dando como producto piruvato en este caso. El piruvato acepta un grupo amino proveniente de los aminoácidos que se obtuvieron por degradación de la proteína muscular en un ejercicio intenso. Además, necesita energía y activándose la glucólisis para obtener ATP. Las proteínas musculares sufren una hidrólisis ya sea por recambio o por ruptura de las moléculas por esfuerzo del trabajo muscular. Ese aminoácido, luego de transferir su grupo amino al piruvato, se transforman en alfa-cetoácidos que pueden ser oxidados en el ciclo de Krebs, mientras que el piruvato se transforma en alanina, aminoácido neutro que difunde por sangre hasta el hígado. En el hígado, este aminoácido transfiere su grupo amino a otra molécula aceptora y como resultado de esta reacción se genera piruvato que en ayuno dará comienzo a la ruta gluconeogénica. La glucosa formada vuelve a las células musculares o puede ser utilizada por la célula que lo necesita. La regulación de la gluconeogénesis tiene regulación alostérica, covalente y por inducción. La regulación alostérica es llevada a cabo por enzimas alostéricas que catalizan reacciones claves irreversibles. Tanto la gluconeogénesis como la glucólisis deben estar reguladas en forma recíproca, ya que comparten muchas reacciones y la dirección de un sentido o en el otro modifican el comportamiento de la célula hepática con respecto al control del nivel de glucosa en sangre. Cuando el acetil-CoA se eleva en concentración en la mitocondria, en ayuno indica que se están oxidando y degradando ácidos grasos provenientes de la ruptura de los triacilglicéridos. Este aumento de acetil-CoA le permite alcanzar el sitio alostérico de la enzima piruvato carboxilasa, convirtiéndose en modulador alostérico positivo En este momento, la carboxilación necesita ATP, que se produce por fosforilación oxidativa a partir de las coenzimas reducidas provenientes de la oxidación de los ácidos grasos. El oxalacetato, producido a partir de la acción de la piruvato carboxilasa, se transforma en la mitocondria o en el citosol en fosfonol-piruvato. En una reacción catalizada por la fosfonol-piruvato carboxiquinasa, esta enzima cataliza la descarboxilación del oxalacetato y utiliza como sustrato GTP. GTP como dador de energía y fosforilo. En esta reacción se visualiza la relación entre el ciclo de Krebs y la gluconeogénesis hepática. Si no hay GTP producido por la succinil-CoA sintetasa, no estaría facilitada la obtención de glucosa por gluconeogénesis. En esta enzima, la fosfonol-piruvato carboxiquinasa, el aumento de ADP indica modulación negativa
y por otro lado falta de energía suficiente para llevar a cabo esta vía metabólica. El punto principal de regulación, que sería este, es el de la gluconeogénesis, es donde los moduladores son los mismos para los de la fosfofructoquinasa, nada más que ejercen sobre la fructosa 1,6-bifosfatasa un efecto contrario, donde los moduladores negativos son la fructosa 2,6-bifosfato y el AMP. Y el citrato actúa como modulador positivo de la enzima, aumentando la velocidad de la reacción. La última enzima de la gluconeogénesis es la glucosa 6-fosfatasa. La importancia de esta enzima es que hidroliza la glucosa 6-fosfato, permitiendo la formación de glucosa que puede difundir a sangre a través de los transportadores GLUT2 de la membrana del hepatocito. El compuesto fructosa 2,6-bifosfato es un modulador y regulador de ambas vías metabólicas, hexosa-bifosfato, pero diferente al metabolito que participa en las dos vías metabólicas representadas ahí. Los niveles de este modulador alostérico modifican la velocidad de ambas vías metabólicas en sentido contrario. El aumento de fructosa 2,6-bifosfato activa la glucólisis e inhibe la gluconeogénesis, pero cuando los niveles de glucosa en sangre descienden, se activa la gluconeogénesis. Después tiene la regulación covalente. La regulación covalente de la enzima o proteína bifuncional, que sería la fosfofructoquinasa 2 y la fructosa 2,6-bifosfatasa. Esto está mediado por hormonas, así sea insulina o glucagón. Por ejemplo, el glucagón se une a los receptores de membrana del hepatocito. Este cambia su conformación, liberando o transformándose al AMP cíclico. Este activa la proteína quinasa A, que fosforila y modifica la actividad de la proteína bifuncional, activando la fructosa 2,6-bifosfato. Y esto voy a hablar un poco de los metabolismos de los compuestos nitrogenados, que vienen, los aminoácidos pueden venir de un origen exógeno o endógeno. Endógeno es lo que produce el mismo organismo y exógeno los que vienen de la dieta. O sea, el origen exógeno es cuando una dieta es rica en proteínas y los aminoácidos ingeridos exceden las necesidades corporales para la síntesis de proteínas. El excedente se cataliza dado que los aminoácidos no se pueden almacenar como los glúcidos o los ácidos grasos. Ese pool de aminoácidos puede ser utilizado para la síntesis de nuevas proteínas, para la síntesis de compuestos no proteicos, o se desaminan o transaminan para formar alfa-cetoácidos, esqueletos carbonados de los aminoácidos. Ellos luego ingresan al ciclo de Krebs, se metabolizan y pueden ser precursores gluconeogénicos. Primer paso del catabolismo de los aminoácidos, una vez llegado al hígado, es la eliminación del grupo alfa-amino catalizado por enzimas denominadas aminotransferasas o transaminasas. En estas reacciones de transaminación, el grupo amino se transfiere al carbono alfa de un alfa-cetoácido. El efecto que produce la transaminación es recoger los grupos aminos de muchos aminoácidos diferentes en forma de glutamato, donde el glutamato funciona luego como donador de esos grupos aminos para rutas biosintéticas o de excreción. En esta reacción que se ve acá, la enzima es una enzima específica, es una transaminasa, la GOT, y se ve que el alfa-cetoglutarato es quien acepta el grupo amino, en este caso portado por el aspartato, y el aspartato le cede el grupo amino al alfa-cetoácido, este se convierte en glutamato, quedando de esa manera el aspartato libre del grupo amino y transformándose en oxalacetato. El oxalacetato es un precursor gluconeogénico.